Mi aniversario de bodas debería haber sido un momento de alegría, una noche llena de calidez, risas y recuerdos compartidos. En cambio, se convirtió en la noche en que finalmente comprendí lo que el poder significaba realmente en la familia de mi esposo. El restaurante en Recoleta era todo lo que había esperado. Elegante sin ser ostentoso, lo suficientemente tradicional como para complacer a los mayores, pero con un toque moderno para que no me sintiera atrapada en el pasado. Había pasado semanas organizándolo todo, asegurándome de que el salón privado estuviera decorado con lirios blancos, los favoritos de mi suegra, Inés, aunque nunca había recibido un agradecimiento por recordar esos detalles. «Sofía, las mesas se ven preciosas», susurró mi amiga Lucía, mientras inspeccionábamos el salón antes de que llegaran los invitados. «¿Estás segura de que estás lista para esto? Ya sabes cómo puede ser ella». Alicé mi vestido de seda celeste, la tela fría contra mis dedos nerviosos. 5 años de matrimonio con Mateo, 5 años de sus insultos sutiles. «Estoy más que lista». Los invitados comenzaron a llegar en oleadas. Primero los primos de Mateo con sus parejas, luego sus colegas de la empresa y, finalmente, los mayores. Mi esposo estaba a mi lado, su mano rozando la mía de vez en cuando, un pequeño gesto de apoyo, aunque ambos sabíamos que nunca se enfrentaría de verdad a su madre. «Sonríe», murmuró mientras sus padres entraban. «Por favor, solo por esta noche». Mi suegro, el señor Acosta, asintió respetuosamente al acercarse. Detrás de él caminaba Inés. Su vestido de alta costura color borgoña la hacía parecer regia, imperial, exactamente como pretendía. Sus ojos, afilados como los de un halcón, escanearon la habitación antes de posarse en mí con esa familiar mirada de desaprobación. «Mateo», llamó ignorando por completo mi presencia. «Ven a ayudar a tu padre a sentarse». La cena comenzó con todas las formalidades adecuadas. La primera ronda de Malbec fue servida por los adultos más jóvenes a los mayores. La comida llegó en oleadas: empanadas gourmet, ojo de bife, proboleta y guarniciones frescas dispuestas como joyas en sus platos. Conversé con las tías de Mateo, preguntando por su salud, los estudios de sus hijos, cuidando de mostrar el debido respeto mientras mantenía mi voz suave y agradable. Durante todo ese tiempo, podía sentir a Inés observándome desde el otro lado de la mesa. Hace 5 años, cuando Mateo me llevó a casa por primera vez, ella había dejado claro que yo no era lo que quería para su único hijo. No de una familia lo suficientemente prestigiosa, no educada en la universidad correcta, no lo suficientemente callada, no lo suficientemente sumisa. Cada reunión familiar desde entonces había sido un ejercicio de resistencia. «Tu madre parece tensa esta noche», le susurré a Mateo mientras servían los platos principales. Él la miró y luego desvió la vista rápidamente. «Está todo bien. Solo concéntrate en disfrutar de la celebración». Pero no estaba todo bien. Podía verlo en la línea apretada de su boca, en la forma en que sus ojos se desviaban hacia la puerta como si esperara a alguien. El abogado llegaría justo a tiempo, me había asegurado de eso. La conversación de la cena fluía en torno a temas destinados a evitar la controversia. El clima inusualmente cálido de la primavera, el nuevo bebé de un primo, la próxima fiesta de la vendimia. Noté que mi suegra apenas tocaba su comida, bebiendo en cambio más vino de lo habitual. «Sofía, querida», llamó la tía de Mateo desde el otro extremo de la mesa. «5 años ya. ¿Cuándo podemos esperar un nieto para la familia?» La mesa se silenció. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esta pregunta, siempre esta pregunta, como si mi único valor fuera continuar el linaje familiar. Antes de que pudiera responder con mi habitual evasiva educada, la voz de Inés cortó el aire. «Quizás es mejor que todavía no haya hijos». La mesa quedó en silencio. Incluso los camareros se quedaron inmóviles. «Mamá», dijo Mateo en voz baja, con un tono de advertencia. Pero ella ya había pasado el punto de las advertencias. Dejó su copa de vino con deliberada precisión y se puso de pie. Su postura perfecta, su rostro una máscara de certeza justiciera. «He sido paciente», anunció a la sala. «Durante 5 años he visto a esta mujer fingir ser digna del apellido Acosta. La he visto faltarle el respeto a nuestras tradiciones con sus ideas modernas. He visto a mi hijo convertirse cada vez menos en el hombre que crié». Murmullos de asombro recorrieron la mesa. Mi cuñada bajó la mirada a su plato.
Mi suegro cerró los ojos brevemente, pero no dijo nada. Su silencio era otra forma de acuerdo. Ella no entiende su lugar, continuó Inés, su voz elevándose. No honra a la familia como debería hacerlo una nuera adecuada. No es digna de ser la esposa de mi hijo. No es digna de estar dentro de nuestra familia. La habitación parecía girar a mi alrededor. Durante 5 años había soportado sus pequeñas crueldades, manteniendo siempre mi dignidad, creyendo siempre que la paciencia y el respeto finalmente la conquistarían. Qué tonta había sido. Sentí a Mateo tensarse a mi lado. Vi sus manos cerrarse en puños, pero permaneció sentado. Siempre el hijo obediente, incluso ahora. Lo miré esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero él simplemente miraba su plato, con los hombros encogidos, derrotado antes de siquiera intentar luchar. En ese momento, algo se endureció dentro de mí. No lloraría, no me iría, no le daría la satisfacción de verme rota. En cambio, tomé mi cuchara y tranquilamente probé un bocado del postre de dulce de leche que acababan de servir. La acción deliberada pareció enfurecerla aún más. ¿No tienes nada que decir?, exigió. Me limpié los labios con la servilleta, tomándome mi tiempo. El postre está delicioso, dije en voz baja. ¿Alguien quiere más café? Murmullos confusos se extendieron por la mesa. Esta no era la reacción que esperaban. Ni lágrimas, ni una escena, ni una partida airada. Solo una dignidad tranquila e imperturbable frente a su ataque. Y entonces, justo en el momento preciso, las puertas de nuestro comedor privado se abrieron. Un hombre con un traje impecable entró, maletín de cuero en mano. El doctor Jiménez, el abogado de la familia, hizo una respetuosa reverencia a los mayores antes de que sus ojos encontraran los míos. Disculpen la interrupción, dijo formalmente, pero tengo documentos que requieren atención inmediata. El silencio que siguió a la entrada del doctor Jiménez fue ensordecedor. Todos los ojos iban y venían entre mi suegra, que seguía de pie con la boca ligeramente abierta a mitad de su diatriba, y el abogado, que parecía completamente ajeno a la tensión en la que había entrado. «Doctor Jiménez», dijo finalmente mi suegro, su voz áspera por la confusión. «¿Qué lo trae por aquí a estas horas? Esta es una celebración familiar». Tomé un sorbo lento de mi té, dejando que el líquido tibio calmara mis nervios. La humillación de hacía unos momentos todavía ardía en mi pecho, pero me concentré en mantener mi respiración uniforme, mi rostro sereno. En nuestra cultura, guardar las apariencias es un asunto serio. Mi suegra acababa de intentar despojarme de mi dignidad frente a todos los que importaban en nuestro círculo social. Ahora, las tornas estaban a punto de cambiar. «Estoy aquí a petición de la Sofía de Acosta», respondió el doctor Jiménez, asintiendo respetuosamente en mi dirección. «Los documentos no pueden esperar hasta mañana». Mateo se volvió hacia mí, con el ceño fruncido por la confusión. «Sofía, ¿de qué se trata esto?» «¿Qué documentos?» Puse mi mano suavemente sobre la suya, sintiendo el ligero temblor en sus dedos. «Se trata de la empresa», dije suavemente. «He querido decírtelo». Mi suegra se hundió de nuevo en su asiento, su confianza anterior visiblemente flaqueante. El negocio de la familia Acosta había sido construido por mi suegro desde la nada, una empresa manufacturera que ahora suministraba piezas a algunas de las firmas agroindustriales más grandes del país. Era su orgullo, su legado, lo que los había elevado de orígenes humildes a los escalones superiores de la sociedad argentina. Y era la fuente del poder que mi suegra ejercía tan despiadadamente sobre todos a su alrededor. «¿Qué pasa con la empresa?», exigió, su voz más aguda ahora, teñida con el primer indicio de preocupación. El doctor Jiménez abrió su maletín metódicamente, sacando una carpeta gruesa con sellos oficiales. Podía sentir el peso de la atención de todos, la respiración colectiva contenida alrededor de la mesa. Este momento, esto era para lo que había estado trabajando durante 2 años, desde que descubrí los problemas financieros de la empresa y comencé a usar sigilosamente la herencia de mi abuela para fines estratégicos. «Quizás deberíamos discutir esto en privado», sugirió Mateo, lanzando una mirada ansiosa a los miembros de la familia extendida cuya curiosidad era ahora palpable. «¿Por qué?», pregunté manteniendo mi voz uniforme. Doña Inés acaba de compartir sus pensamientos sobre mí con todos los presentes. Creo que es justo que ellos también escuchen esto. El uso del término formal para la suegra no pasó desapercibido. Creaba distancia,
formalidad donde debería haber habido calidez familiar. Varias de las mujeres mayores se movieron incómodas en sus asientos. Uno de los primos de Mateo le susurró algo a su esposa. Los camareros habían dejado de fingir trabajar hacía mucho tiempo, y ahora rondaban cerca de las paredes, testigos con los ojos muy abiertos del drama que se desarrollaba. El doctor Jiménez se aclaró la garganta. Tengo aquí los documentos finalizados de transferencia de propiedad de Industrias Acosta. Desde las 3 de la tarde, cuando se registraron las últimas firmas ante las autoridades correspondientes, la empresa tiene un nuevo accionista mayoritario. El rostro de mi suegra perdió todo color. Lo sabía. De alguna manera ya sabía lo que venía. Eso es imposible, dijo, pero su voz carecía de convicción. La empresa pertenece a nuestra familia, a mi esposo, y a mi hijo después de él. El doctor Jiménez se ajustó las gafas. Señora Inés, usted es consciente, por supuesto, de que la empresa ha estado enfrentando dificultades financieras significativas durante los últimos 3 años. Los préstamos solicitados para expandir la división de maquinaria agrícola han vencido, y los nuevos contratos con los exportadores no se materializaron como se esperaba. El agarre de Mateo en mi mano se apretó dolorosamente. Esto era nuevo para él. Sus padres le habían ocultado los problemas de la empresa, quizás temiendo que no estuviera listo para la carga, o quizás simplemente incapaces de admitir que su perfecto imperio familiar se estaba desmoronando. El banco estaba preparado para ejecutar la hipoteca, continuó el doctor Jiménez, su tono profesional enmascarando la bomba que estaba lanzando. Sin embargo, un nuevo inversor intervino y no solo cubrió las deudas pendientes, sino que compró suficientes acciones de accionistas minoritarios para asegurar una participación mayoritaria. ¿Quién?, preguntó mi suegro, su rostro digno de repente aparentando cada uno de sus 68 años. ¿Quién se ha apoderado de mi empresa? El doctor Jiménez me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí una vez, dándole permiso para proceder. La señora Sofía de Acosta ha adquirido el 62% de la propiedad de Industrias Acosta, anunció. La transferencia está completa y es legalmente vinculante. La sala estalló en jadeos y susurros. La mano de mi cuñada voló a su boca. Mi suegro me miró como si me viera por primera vez. Y Mateo. El rostro de mi esposo era una mezcla compleja de conmoción, confusión y algo que podría haber sido admiración. ¿Tú? La voz de mi suegra era apenas un susurro, todo su veneno anterior reemplazado por la incredulidad. ¿Tú compraste la empresa? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Había esperado 5 años este momento. 5 años de indirectas sobre los modestos antecedentes de mi familia, de ser tratada como una intrusa, de ver a Mateo dividido entre la lealtad a sus padres y el amor por su esposa. 5 años de calcular, planificar y esperar el momento perfecto. Mi abuela me dejó más de lo que pensaban, dije simplemente. Y a diferencia de ustedes, he estado prestando atención a las finanzas de la empresa. Sé qué divisiones son rentables y cuáles no. Sé qué contratos son sólidos y cuáles se basaron en promesas vacías y apretones de manos en el club de campo. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. En la cultura empresarial local, hablar tan directamente de tales asuntos, especialmente siendo mujer, era casi inaudito. Pude ver a algunos de los hombres mayores moverse incómodos, pero ya no me importaba su incomodidad. «Has estado actuando a nuestras espaldas», me acusó mi suegra, recuperando la voz. «Conspirando, manipulando. He estado salvando el legado de su familia». La interrumpí, mi voz todavía tranquila pero firme. La empresa habría colapsado en meses. Su casa, este estilo de vida del que están tan orgullosos, todo se habría perdido. Mi suegro levantó una mano temblorosa. ¿Es esto cierto? ¿Estábamos tan cerca de la ruina? El doctor Jiménez asintió solemnemente. La situación era desesperada. La señora Sofía no solo proporcionó el capital necesario, sino que ya ha implementado varios cambios estratégicos que han comenzado a estabilizar la posición de la empresa. Sentí una extraña mezcla de emociones al ver a mis suegros procesar esta información. Había satisfacción, sí, una dulce vindicación después de años de sentirme menospreciada. Pero también había una tristeza hueca. No era así como había querido ganar su respeto. Esta no era la familia a la que había soñado unirme cuando Mateo me propuso matrimonio por primera vez. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Mateo en voz baja, su voz dolida.
Soy tu esposo. Esto también me afecta a mí. Me volví para mirarlo de frente, dejando que viera la verdad en mis ojos. Tus padres te hicieron jurar secretos sobre los asuntos familiares desde el momento en que nos conocimos. Hay conversaciones que tienes con ellos de las que nunca soy partícipe, decisiones tomadas sobre nuestra vida juntos en las que no tengo voz ni voto. Necesitaba estar segura. A nuestro alrededor, los parientes susurraban furiosamente, recalculando las dinámicas familiares y las estructuras de poder en tiempo real. Mi suegra estaba sentada rígida en su silla, su ataque anterior contra mí ahora transformado en su propia humillación pública. La mujer a la que acababa de declarar indigna ahora tenía el destino de toda la familia en sus manos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó mi suegro, su voz más firme de lo que esperaba. Alcancé la carpeta que el doctor Jiménez me ofrecía, aceptando su peso, tanto físico como simbólico, con manos firmes. «Ahora», dije, «decidimos juntos cómo seguir adelante». El doctor Jiménez se aclaró la garganta de nuevo, claramente incómodo con la tensión, pero decidido a cumplir con su deber profesional. «Si me permiten continuar», dijo, abriendo la carpeta para revelar los documentos en su interior. «Hay varios asuntos que requieren atención inmediata». Asentí para que procediera, consciente de que todos los ojos en la sala estaban fijos en él o en mí. La hermosa cena de aniversario que había planeado ahora se sentía como un recuerdo lejano, reemplazado por este surrealista momento de ajuste de cuentas. El postre de dulce de leche estaba a medio comer en los platos alrededor de la mesa, olvidado tras la revelación. La transferencia de propiedad viene con varias condiciones que la cenarira. Sofía ha delineado, continuó el doctor Jiménez, sacando un documento con sellos y timbres oficiales. Primero, aunque ahora tiene el control mayoritario, el señor Acosta Sr. conservará su título de presidente emérito, con todos los beneficios y un rol de asesor en la junta directiva. Los hombros de mi suegro se relajaron ligeramente, aunque su expresión permaneció cautelosa. Segundo, el señor Mateo Acosta será nombrado director de operaciones, con efecto inmediato, con un plan de sucesión claro para que asuma el cargo de CEO en un plazo de 3 años, sujeto a revisiones de desempeño por parte de la Junta. La cabeza de Mateo se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos de sorpresa. Había estado trabajando en la empresa durante 7 años, siempre en puestos que parecían diseñados para mantenerlo alejado del poder real, gestionando departamentos periféricos, manejando proyectos importantes pero no críticos. Sus padres habían afirmado que era para ayudarlo a aprender el negocio desde cero, pero yo había sospechado durante mucho tiempo que era la forma de su madre de mantenerlo dependiente de su aprobación. Tercero, continuó el doctor Jiménez, la junta directiva actual permanecerá en su lugar durante 6 meses, después de lo cual una revisión de desempeño determinará qué miembros continuarán sirviendo. Ante esto, varios de los hombres mayores en la mesa, amigos de mi suegro que habían ocupado cómodos puestos en la junta durante décadas, a pesar de contribuir poco, intercambiaron miradas preocupadas. El hermano de mi suegra, a quien se le había otorgado un puesto de director únicamente por lazos familiares, se aflojó el cuello de la camisa como si de repente le costara respirar. La condición final, dijo el doctor Jiménez, pasando a una nueva página, se refiere específicamente a la CRA. Inés Acosta. La sala quedó en completo silencio. El rostro de mi suegra, ya pálido por las revelaciones anteriores, ahora adquirió una cualidad casi fantasmal. Sus manos perfectamente cuidadas se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La señora Inés Acosta dejará su cargo como directora de la Fundación Acosta, con efecto inmediato. La fundación se someterá a una auditoría completa, y todas las decisiones relativas a contribuciones benéficas requerirán la aprobación de la Junta en el futuro. Este fue el golpe que sabía que sería el más profundo. La fundación había sido el feudo personal de mi suegra durante años, un vehículo con ventajas fiscales que le permitía ejercer influencia en los círculos sociales de Buenos Aires, decidiendo qué causas recibían apoyo y cuáles eran ignoradas. Había sido su principal fuente de estatus y poder fuera de la familia, permitiéndole jugar a ser benefactora de las artes, la educación y diversas causas sociales, mientras se aseguraba de que las personas adecuadas permanecieran en deuda con ella. «No puedes hacer esto», susurró, su voz apenas audible. «La fundación es mía. Yo la construí,
La fundación se financia con las ganancias de la empresa, repliqué con calma, y como propietaria mayoritaria de la empresa, tengo todo el derecho de asegurar que sus recursos se utilicen adecuadamente. El doctor Jiménez asintió, cerrando la carpeta. Toda la documentación ha sido presentada. Estos cambios entran en vigor de inmediato. Un pesado silencio cayó sobre la sala. La celebración del aniversario se había transformado en algo completamente diferente. Un cambio de poder que ninguno de ellos había visto venir. Podía leer los cálculos que ocurrían detrás de sus ojos, la reevaluación de quién era yo y lo que mi posición en la familia significaba ahora. Mateo se volvió para mirarme de frente, su expresión ilegible. «Hiciste todo esto sin decirme nada», dijo en voz baja. «¿Por qué?» Mantuve su mirada firmemente. «¿Me habrías apoyado si lo hubiera hecho? ¿O se lo habrías contado a tu madre?» Él se estremeció ligeramente, y supe que tenía mi respuesta. Mi esposo era un buen hombre en muchos sentidos. Amable, inteligente, trabajador. Pero nunca había encontrado el coraje para interponerse entre su madre y yo. Había sido criado para creer que el deber filial superaba todas las demás lealtades, incluso la que le debía a su esposa. La empresa estaba quebrando, continué, suavizando mi tono. Tu padre era demasiado orgulloso para admitirlo. Tu madre demasiado centrada en las apariencias para ver la realidad. Hice lo que tenía que hacerse para salvar el legado de su familia. El legado de nuestra familia. Uno de los primos de Mateo, Tomás, que siempre había sido más amable conmigo que la mayoría de la familia, se aclaró la garganta. ¿Es verdad? ¿La empresa estaba realmente en tantos problemas? El doctor Jiménez respondió antes de que yo pudiera. La empresa estaba a 3 meses de incumplir préstamos por un total de casi $13 millones. El proceso de quiebra habría comenzado en verano. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. $13 millones era una suma enorme, mucho más de lo que nadie había imaginado. Mi suegro pareció envejecer otra década ante nuestros ojos, desplomándose ligeramente en su silla. ¿Cómo lo supiste?, me preguntó, su voz apenas un susurro. Mantuvimos la situación. En privado. Recordé la noche de hace 2 años en que había descubierto accidentalmente documentos financieros en el despacho de Mateo en casa. Documentos que pintaban un cuadro muy diferente a la imagen próspera que la familia proyectaba al mundo. ¿Cómo había comenzado a investigar en silencio, reuniéndome con asesores financieros con el pretexto de gestionar mi propia herencia, uniendo las piezas poco a poco? Presto atención, dije simplemente. Y a diferencia de algunas personas en esta familia, no juzgo por las apariencias. Mi suegra se estremeció ante esto, reconociendo el reproche por lo que era. Durante años me había descartado como superficial, inculta. Una cara bonita de la que Mateo se había enamorado tontamente sin considerar lo que ella consideraba mis antecedentes inadecuados. Nunca se había molestado en saber que yo había estudiado economía, que había trabajado en finanzas antes de casarme, que entendía de negocios mucho mejor de lo que ella me atribuía. El doctor Jiménez cerró su maletín con un clic decisivo. Si no hay más preguntas sobre los aspectos legales de la transferencia, me retiraré. Sra. Sofía. El resto de la documentación será entregada en su oficina mañana por la mañana. Gracias, doctor Jiménez, dije, levantándome para inclinarme ligeramente ante él. Aprecio que haya venido personalmente. Después de que se fue, el silencio se prolongó incómodamente. Finalmente, la tía de Mateo, la hermana de su padre, que siempre había mantenido una cuidadosa neutralidad en los asuntos familiares, habló. «Quizás deberíamos continuar esta discusión en otro momento», sugirió con tacto. Después de todo, se suponía que esto era una celebración de aniversario. Varios parientes asintieron agradecidos, claramente ansiosos por una excusa para escapar de la tensa atmósfera. En cuestión de minutos, se intercambiaron despedidas educadas, felicitaciones por nuestro aniversario ofrecidas con nuevos matices de respeto y cautela en sus voces. La sala se fue vaciando gradualmente hasta que solo quedó la familia inmediata, Mateo y yo, sus padres y su hermana Clara. Clara, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos, finalmente rompió el silencio. «Cuñada», dijo, usando el término afectuoso, «eres increíble. No puedo creer que hayas hecho todo esto». «¡Clara!», espetó su madre. «Esto no es algo para celebrar. La esposa de tu hermano ha salvado a nuestra familia de la bancarrota y la desgracia.
terminó Clara firmemente. A sus 26 años, siempre había mostrado destellos de independencia que preocupaban a sus padres tradicionales. No finjamos lo contrario, mamá. Mi suegra parecía a punto de colapsar. Su mundo perfecto, donde ella gobernaba supremamente, donde su palabra era ley, donde yo era la eterna extraña a ser tolerada pero nunca verdaderamente aceptada, se había desmoronado en el espacio de 30 minutos. «Deberíamos irnos a casa», dijo mi suegro en voz baja, poniéndose de pie. Me miró con nuevos ojos, no cálidos exactamente, pero respetuosos de una manera que nunca antes había sido. «Sofía, me gustaría reunirme contigo mañana para discutir la empresa con más detalle, si estás disponible». El formalismo con el que me habló lo decía todo. Ya no era solo la esposa de su hijo, a quien se podía dirigir casualmente o ignorar. Ahora era alguien a tener en cuenta. «Por supuesto, suegro», respondí usando el término respetuoso. «Haré que mi asistente organice la reunión». Las palabras «mi asistente» quedaron flotando en el aire. Otro cambio de estatus manifiesto. Hasta hoy, yo había sido solo un ama de casa a sus ojos. Alguien que organizaba cenas y acompañaba a Mateo a eventos de la empresa. Ahora, de la noche a la mañana, me había convertido en dueña de un negocio, una ejecutiva, una fuerza a ser reconocida. Mientras sus padres se preparaban para irse, mi suegra se detuvo a mi lado. Por un momento pensé que podría hacer una escena, que podría desatar más del veneno que había mostrado antes. En cambio, simplemente me miró, realmente me miró quizás por primera vez. Sus ojos llenos de una mezcla de ira, miedo y, lo más sorprendente, un respeto a regañadientes. «No lo mantendrás», dijo en voz baja. «La empresa, el poder, no entiendes lo que se necesita». Enfrenté su mirada firmemente. «Lo entiendo perfectamente, suegra. He tenido una excelente maestra en usted, viendo cómo no se debe usar el poder». El viaje a casa con Mateo fue silencioso. El elegante auto negro se deslizaba por el tráfico nocturno de Buenos Aires, las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas como estrellas distantes. Ninguno de los dos parecía listo para hablar, para romper el frágil silencio que se había instalado entre nosotros. Tantas cosas habían cambiado en una sola noche, no solo en la estructura de poder de nuestra familia, sino entre nosotros como marido y mujer. No fue hasta que estuvimos dentro de nuestro apartamento en Palermo, con la puerta cerrada detrás de nosotros, que Mateo finalmente se volvió para mirarme. «2 años», dijo en voz baja. «Has estado planeando esto durante 2 años y nunca me dijiste una palabra». Me quité los tacones, sintiendo el frío mármol bajo mis pies. Nuestro hogar era moderno, minimalista, un contraste deliberado con la casa tradicional de sus padres, llena de antigüedades y reliquias familiares. ¿Habría hecho alguna diferencia si te lo hubiera dicho? Pregunté con genuina curiosidad más que con acusación. Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto que había llegado a reconocer como una señal de su conflicto interno. «No lo sé», admitió finalmente. «Quiero decir que sí, que te habría apoyado, pero tu madre siempre ha sido lo primero», terminé por él, desde el día en que nos conocimos. No lo negó. En las familias latinas, especialmente en las tradicionales como la suya, la relación madre-hijo era sagrada. Se esperaba que las nueras se adaptaran, se doblegaran, se amoldaran a la estructura familiar existente sin causar trastornos. Había intentado ese enfoque durante 5 años sin obtener nada más que un creciente aislamiento y falta de respeto. ¿La empresa realmente estaba quebrando?, preguntó cambiando ligeramente de tema. ¿$13 millones en deudas? Asentí yendo a la cocina a preparar un mate. Estas conversaciones requerían algo cálido, algo que nos anclara. Tu padre hizo una serie de malas inversiones en nuevas tecnologías sin una investigación de mercado adecuada. La expansión de la división de maquinaria agrícola se basó en un acuerdo de palabra con un consorcio exportador que se cayó. Y luego estaban... Dudé. ¿El qué?, presionó Mateo. Los préstamos personales, dije con cuidado. Tu madre ha estado pidiendo préstamos contra los activos de la empresa para mantener su estilo de vida y sus obligaciones sociales. Las finanzas de la fundación son creativas, por decirlo amablemente. Mateo se dejó caer en uno de los taburetes de la cocina, atónito. Sabía que las cosas estaban ajustadas, pero no así. Nunca me dejaron ver los libros reales. Siempre decían que no estaba listo, que necesitaba más experiencia. Estaban avergonzados, dije,
poniendo una taza de té de hierbas frente a él. Tu padre construyó esa empresa de la nada. Admitir que estaba fracasando habría sido como admitir que él había fracasado como hombre, como cabeza de familia. Y ahora tú eres la dueña de todo, dijo, una compleja mezcla de emociones cruzando su rostro. Mi esposa controla lo que debería haber sido mi herencia. Me senté frente a él, acunando mi propia taza. La condición de que te conviertas en director de operaciones no fue solo para aparentar, Mateo. Lo decía en serio. Esta sigue siendo la empresa de tu familia, tu legado. Simplemente hice lo necesario para salvarla. A mis espaldas, dijo, pero había menos acusación en su tono ahora, más resignación. Sí, admití, porque las reglas con las que juega tu familia no me dieron otra opción. Dime honestamente, si hubiera venido a ti hace 2 años con mis preocupaciones, con mi plan para salvar la empresa, ¿qué habría pasado? Estuvo en silencio por un largo momento, y pude verlo recreando mentalmente ese escenario. Finalmente suspiró. Se lo habría dicho a mis padres. Por lealtad, por deber. Y ellos habrían encontrado una manera de bloquearte, de desacreditarte. Exactamente, dije en voz baja. No quería engañarte, Mateo. Pero tampoco iba a pasar el resto de mi vida siendo tratada como una invitada no deseada en mi propia familia. La verdad de mis palabras pareció golpearlo por completo por primera vez. Me miró. Realmente me miró. Quizás viéndome claramente después de años de verme a través del lente que su madre había creado. Te he fallado, dijo simplemente. Todos estos años he dejado que te trate mal, y no hice nada. Estabas atrapado en el medio, reconocí, pero sí me fallaste. Cada vez que te quedaste en silencio cuando ella me insultaba, cada vez que me pedías que entendiera, que fuera paciente, que me esforzara más por complacerla. Cada cena familiar donde te sentabas a mi lado pero me dejabas enfrentarla sola. Su teléfono vibró. Su madre llamando, sin duda. Lo miró y luego lo puso deliberadamente boca abajo sobre la encimera. Otra vibración, luego otra. Las ignoró todas. ¿Qué pasa mañana?, preguntó en su lugar. ¿En la empresa? ¿Con la familia? Tomé un sorbo de té considerando. Mañana voy a la oficina de tu padre, supongo, y comienzo la transición oficialmente. El equipo ejecutivo necesita ser informado. Las estrategias deben ser evaluadas. La auditoría de la fundación debe comenzar. ¿Y mi madre? Dejé mi taza con cuidado. Eso depende de ella. Si está dispuesta a aceptar la nueva realidad con gracia, puede mantener su posición social, su rol en los asuntos familiares. Si no, deje las consecuencias sin decir. No lo aceptará, dijo Mateo con certeza. No fácilmente, no sin luchar. Nunca se ha echado atrás en nada en su vida. Yo tampoco, repliqué en voz baja. La diferencia es que ahora tengo el poder para respaldar mi posición. Su teléfono vibró de nuevo, un mensaje de texto esta vez. A pesar de sí mismo, Mateo lo miró. Su expresión se tensó. ¿Quiere que vaya a su casa? Dice que es urgente, que necesitan discutir cómo manejar en esta situación. ¿Vas a ir?, pregunté manteniendo mi voz neutral. Parecía dividido. La programación de toda una vida para obedecer a su madre, luchando con las nuevas revelaciones sobre nuestro matrimonio. Al menos debería llamarla. Por supuesto, dije levantándome. Voy a tomar un baño. Ha sido una noche larga. Lo dejé allí en la cocina, mirando su teléfono. No intenté influir en su decisión, no rogué ni exigí. Ese nunca había sido mi estilo, y ahora era innecesario. El equilibrio había cambiado. Cualquier elección que hiciera esta noche me diría todo lo que necesitaba saber sobre nuestro futuro juntos. El agua caliente era relajante mientras me sumergía en la bañera, dejando que las tensiones de la noche comenzaran a disolverse. Podía oír la voz de Mateo desde la otra habitación, primero mesurada, luego elevándose ligeramente, luego firme de nuevo. No podía distinguir las palabras, pero el tono contaba su propia historia. 20 minutos después, mientras me envolvía en una bata, hubo un suave golpe en la puerta del baño. «Sofía», llamó Mateo suavemente. «¿Podemos hablar?» Abrí la puerta y lo encontré con un aspecto agotado y, de alguna manera, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. «¿Qué decidiste?», pregunté. Le dije que no iría esta noche, que nos reuniríamos en la empresa mañana, contigo, para discutir la transición profesionalmente.
Tomó una respiración profunda. No se lo tomó bien. Podía imaginar la escena. La furia controlada de mi suegra, la decepción gélida, la manipulación emocional que siempre le había funcionado con su hijo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Aterrado, admitió con una pequeña risa. Y aliviado, como si finalmente hubiera tomado una decisión que era mía, no de ella. Extendí la mano y tomé la suya, sintiendo el ligero temblor en sus dedos. Es solo el principio. Habrá más conversaciones difíciles, más decisiones que tomar. Lo sé, dijo, pero por esta noche, ¿podemos ser solo nosotros? No los dueños de la empresa, no el hijo y la nuera obedientes. Solo Mateo y Sofía. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. Me encantaría. Más tarde, acostados en la cama, con el brazo de Mateo rodeándome, pensé en los cimientos sobre los que mi suegra había construido su identidad, su autoridad en la familia, su control sobre su hijo, su poder para incluir o excluir a su antojo. Esos cimientos habían comenzado a desmoronarse esta noche, las grietas extendiéndose desde el momento en que el doctor Jiménez había abierto su maletín. Mañana traería nuevos desafíos. Mi suegra estaba herida pero no derrotada. El orgullo de mi suegro necesitaría un manejo delicado. Los empleados de la empresa tendrían preguntas, preocupaciones sobre el repentino cambio de liderazgo. La familia extendida estaría eligiendo bandos, calculando ventajas, reevaluando relaciones. Pero esta noche me permití sentir la satisfacción del primer paso completado. No venganza exactamente. Nunca había querido destruir a mis suegros, solo reclamar el lugar que me correspondía. Ser respetada, no meramente tolerada. Ser vista como una persona de valor, no una intrusa a la que había que manejar. Mientras la respiración de Mateo se profundizaba en el sueño a mi lado, supe que el colapso de la autoridad de mi suegra no se trataba solo de negocios. Se trataba de algo mucho más personal, mucho más profundo. Se trataba de que la verdad finalmente emergiera de detrás de fachadas cuidadosamente mantenidas. Se trataba del poder cambiando de aquellos que lo habían abusado a aquellos que podrían ejercerlo con más sabiduría. Y lo más importante, se trataba de que mi esposo finalmente comenzara a ver la realidad de la dinámica familiar que le habían enseñado a nunca cuestionar. La mañana llegó con una suave llovizna golpeando las ventanas de nuestro apartamento en Palermo. Me paré frente al espejo, aplicándome cuidadosamente el maquillaje, no el estilo sutil y apenas visible que mi suegra siempre había insistido que era apropiado para una mujer joven, sino algo más definido. Labios rojos audaces, cejas más marcadas, una apariencia que declaraba intención y autoridad. Mateo me observaba desde el umbral de nuestro baño, ya vestido con su traje gris oscuro. «Hoy te ves diferente», observó. «¿Me siento diferente?», repliqué encontrando sus ojos en el espejo. Durante 5 años he estado interpretando un papel, la nuera obediente que acepta su lugar. Hoy dejo de actuar. Él asintió lentamente. El coche estará aquí en 20 minutos. ¿Estás nerviosa? Consideré la pregunta mientras me ponía unos pendientes de perlas. No nerviosa, lista. La sede de la empresa en el centro era una elegante torre de cristal, moderna e imponente contra el horizonte de Buenos Aires. Cuando nuestro coche se detuvo en la entrada, noté a varios miembros del equipo ejecutivo reunidos en el vestíbulo, claramente convocados temprano. Las noticias viajaban rápido en los círculos empresariales argentinos. Sin duda, los rumores ya circulaban sobre los eventos de la noche anterior. «Pase lo que pase ahí dentro», dijo Mateo en voz baja mientras nos acercábamos a la entrada. «Presentamos un frente unido. No importa lo que mi madre diga o haga». Lo miré sorprendida por la declaración. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro», respondió, y por primera vez en nuestro matrimonio le creí completamente. Los ejecutivos hicieron una reverencia cuando entramos. Sus expresiones cuidadosamente neutrales, pero sus ojos curiosos, evaluadores. El director Fernández, el veterano director financiero que había ayudado a mi suegro a construir la empresa, se adelantó. «Sra, Acosta, señor, Acosta», nos saludó formalmente. Su padre está esperando en la sala de conferencias principal con el equipo legal. Su madre, vaciló ligeramente, también ha llegado. Asentí, manteniendo mi expresión serena. «Gracias, director Fernández. Nos uniremos a ellos ahora». Mientras caminábamos por los pasillos,
Los empleados se detenían e inclinaban la cabeza, susurros siguiéndonos a nuestro paso. Mantuve mi ritmo mesurado, mi postura erguida, sintiendo la presencia tranquilizadora de Mateo a mi lado. Esta era la empresa que había salvado de la bancarrota. Estos eran los trabajos que había preservado, aunque ninguno de ellos lo supiera todavía. Las puertas de la sala de conferencias eran de roble macizo, importadas de Europa, una de las indulgencias de mi suegro en tiempos más prósperos. Cuando se abrieron, la escena en el interior era exactamente como la había anticipado. Mi suegro a la cabeza de la mesa, con aspecto cansado pero sereno. El equipo legal de la empresa a su derecha, con documentos extendidos ante ellos, y mi suegra sentada a su izquierda, su rostro una máscara de control rígido. Mateo, Sofía. Mi suegro nos saludó con un gesto. Por favor, siéntense. Elegí un asiento directamente frente a mi suegra, encontrando su mirada firmemente. El odio en sus ojos era inconfundible, pero había algo más allí también. Incertidumbre, quizás incluso miedo. El equilibrio de poder había cambiado, y ella todavía estaba luchando por adaptarse a la nueva realidad. He revisado los documentos de transferencia de propiedad, comenzó mi suegro, su voz cargada con el peso de una noche de insomnio. Todo parece estar en orden. El equipo legal confirma que la transferencia es vinculante y completa. Las manos de mi suegra se apretaron alrededor de su taza de té. Debe haber una manera de impugnar esto, dijo, con la voz tensa. No puedes simplemente tomar el control de la empresa de nuestra familia. No tomé nada, repliqué con calma. Invertí mi propio dinero para salvar un negocio en quiebra. Los accionistas anteriores estuvieron bastante dispuestos a vender cuando se dieron cuenta de que la alternativa era perderlo todo en la bancarrota. Uno de los abogados, un joven que probablemente había estado trabajando toda la noche, se aclaró la garganta. Sarah, Inés, debo advertirle que cualquier impugnación legal tendría pocas probabilidades de éxito. Las transacciones se llevaron a cabo correctamente, con total divulgación a todas las partes involucradas. Esto sigue siendo un asunto de familia, insistió volviéndose hacia su hijo. Mateo, seguramente ves que esto es inapropiado. Una esposa debe apoyar a la familia de su esposo, no usurpar su posición. Observé a Mateo con atención, preguntándome si vacilaría ahora, enfrentado a la apelación directa de su madre. Para mi sorpresa, se enderezó en su silla, su expresión resuelta. «Mamá», dijo con firmeza, «Sofía no usurpó nada. Intervino cuando nuestra familia estaba en crisis. Una crisis que tú y papá eligieron ocultarme. Si alguien traicionó la confianza familiar, no fue mi esposa». La conmoción en el rostro de mi suegra casi valió los años de su desprecio. Nunca había esperado que su hijo la desafiara tan directamente, especialmente no a favor de su esposa. Por un momento pareció genuinamente sin palabras. Mi suegro suspiró profundamente. «Inés, la situación es la que es. La empresa estaba quebrando. La esposa de nuestro hijo ha proporcionado una solución que, aunque poco convencional, preserva el legado y la reputación de nuestra familia». «¿A qué costo?», exigió. «¿Nuestra dignidad? ¿Nuestra autoridad? ¿Dejarías que esta extraña se apodere de lo que hemos pasado décadas construyendo?» «No soy una extraña», dije en voz baja pero firme. «Soy la esposa de su hijo. Durante 5 años he intentado ser aceptada como parte de esta familia. Ustedes me han rechazado en cada oportunidad, pero a pesar de eso, elegí salvar esta empresa en lugar de verla colapsar». La sala quedó en silencio. Incluso los abogados parecían incómodos, presenciando este drama familiar en lo que debería haber sido una reunión de negocios directa. «El comunicado de prensa saldrá al mediodía», continué dirigiéndome al equipo legal. «Anunciará la decisión de mi suegro de pasar a un rol de asesor después de décadas de liderazgo, con Mateo asumiendo el control operativo como director de operaciones. No habrá mención de dificultades financieras, solo una declaración optimista sobre nuevas inversiones y dirección estratégica». Mi suegro asintió lentamente, reconociendo que le estaba ofreciendo una manera de salvar las apariencias públicamente. «Eso parece apropiado. ¿Y qué hay de mí?», preguntó mi suegra, su voz peligrosamente tranquila. «¿Qué historia contarán sobre mi destitución de la fundación?». Enfrenté su mirada directamente, que ha elegido centrarse en asuntos familiares después de años de servicio dedicado.
que la Fundación le agradece sus contribuciones y continuará el buen trabajo que comenzó. Su reputación en la sociedad permanecerá intacta, suegra. Se estremeció ligeramente ante mi uso de la dirección formal, quizás reconociendo que era tanto un gesto de respeto como un sutil recordatorio de la distancia entre nosotras. A menos, por supuesto, agregué suavemente, que elija hacer esto difícil, en cuyo caso, la auditoría de las finanzas de la Fundación se convertiría en un asunto de dominio público. La amenaza quedó en el aire, tácita pero clara. Si las prácticas de contabilidad creativa que había descubierto salían a la luz, la posición social de mi suegra quedaría irreparablemente dañada. En una sociedad donde guardar las apariencias era primordial, era la palanca definitiva. Durante un largo momento, nadie habló. Luego, mi suegra dejó su taza de té con deliberada precisión, su mano temblando casi imperceptiblemente. «Ya veo», dijo finalmente. «Has pensado en todo». «No en todo», repliqué honestamente. «Solo en lo necesario para seguir adelante». La reunión continuó con discusiones sobre transiciones operativas, reestructuración de la Junta y prioridades financieras inmediatas. Mi suegra permaneció en silencio durante todo el tiempo, su fuego anterior reducido a brasas humeantes. Cuando los abogados comenzaron a discutir los detalles de la auditoría de la Fundación, se excusó, alegando una cita previa. Cuando llegó a la puerta, la llamé suavemente. «Suegra». Se detuvo, pero no se dio la vuelta. «La cena del domingo será en nuestro apartamento esta semana», dije. «Nos sentiríamos honrados si usted y mi suegro nos acompañaran». Era tanto una rama de olivo como una declaración. Las tradiciones familiares continuarían, pero en nuevos términos, en nuevo territorio. Ella asintió apenas perceptiblemente antes de irse, con la espalda recta, su dignidad mantenida incluso en la retirada. El resto del día pasó en un torbellino de reuniones, presentaciones y explicaciones. Me moví a través de todo con una confianza tranquila que pareció tranquilizar a los nerviosos ejecutivos y empleados. A última hora de la tarde, cuando Mateo y yo finalmente tuvimos un momento a solas en lo que había sido la oficina de su padre, ahora mía, al menos nominalmente, la realidad de lo que habíamos logrado comenzó a asentarse. «Estuviste magnífica hoy», dijo Mateo, aflojándose la corbata mientras se dejaba caer en el sofá de cuero contra la pared. «Incluso la vieja guardia te respeta ahora». Pude verlo en sus ojos. Sonreí, quitándome los tacones y uniéndome a él en el sofá. «El respeto se gana, no se exige. Tu madre nunca entendió eso». «No», asintió en voz baja. Ella creía que el respeto venía con la posición, con el estatus. Nunca se dio cuenta de que tiene que cultivarse a través de las acciones. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, mirando el horizonte de Buenos Aires, mientras el sol de la tarde doraba los edificios. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Mateo finalmente. «¿Entre tú y mi madre? ¿Entre nosotros?». Consideré la pregunta cuidadosamente. «Tu madre y yo nunca seremos cercanas. Han pasado demasiadas cosas, pero podemos establecer una nueva relación basada en el respeto mutuo, en lugar de luchas de poder. En cuanto a nosotros», me volví para mirarlo directamente. «Eso depende de si estás listo para ser mi compañero de verdad, no solo de nombre». Él tomó mi mano, su expresión seria. «Te fallé antes. No volveré a fallarte. Ya veremos», dije, sin malicia. «El cambio no ocurre de la noche a la mañana, especialmente cuando se trata de dinámicas familiares de toda la vida». «No», asintió, «pero sucede». Hoy lo demostró. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, me detuve en el escritorio, mi escritorio ahora, y pasé los dedos por la madera pulida. Mi victoria no había llegado con gritos ni confrontaciones dramáticas. Había llegado a través de la paciencia, la estrategia y la acumulación silenciosa de poder aplicado en el momento preciso. Hay un dicho que dice, las aguas mansas son las más profundas. Durante 5 años, yo había sido esa agua mansa, pareciendo tranquila en la superficie mientras corrientes de determinación corrían poderosas por debajo. Hoy, esas corrientes habían cambiado el paisaje de nuestra familia para siempre. Y lo había hecho todo sin levantar la voz, sin perder la compostura, sin abandonar la dignidad que mi suegra había intentado arrebatarme tantas veces. Al final, mi silencio había demostrado ser más poderoso que todas sus palabras hirientes. 3 meses pasaron como el agua que fluye bajo el puente de la mujer. La primavera floreció en verano,
El Río de la Plata se hinchó con las lluvias estacionales, y Buenos Aires se transformó como siempre lo hace, avanzando implacablemente mientras carga con el peso de la tradición sobre sus hombros. La empresa también se estaba transformando. Con la infusión de capital fresco y nuevo liderazgo, Industrias Acosta había comenzado a estabilizarse. La división de maquinaria agrícola se había reducido a niveles sostenibles. La rentable sección de componentes automotrices se había expandido y las alianzas estratégicas se habían renegociado con términos más favorables. Los empleados que habían temido por sus trabajos ahora caminaban por los pasillos con un propósito renovado, y el equipo ejecutivo se había adaptado a la nueva realidad con una sorprendente facilidad. Me senté en mi escritorio. Técnicamente todavía mi escritorio, aunque pasaba menos tiempo aquí de lo que uno podría esperar de un propietario mayoritario, revisando los informes trimestrales. Los números eran alentadores. No un cambio drástico, sino una mejora constante, como un paciente que se recupera de una larga enfermedad. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Mateo entró, luciendo más seguro en su rol de director de operaciones de lo que nunca lo había visto. La reunión con los exportadores fue bien, anunció aflojándose la corbata mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Han aceptado los términos revisados del contrato. Tendremos que ajustar los cronogramas de producción, pero los márgenes de ganancias serán significativamente mejores. Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo por él. ¿Manejaste la negociación tú solo? Toda, confirmó con un dejo de satisfacción en su voz. El director Vargas pensó que estaba siendo demasiado agresivo, pero me mantuve firme. Necesitaban nuestros componentes más de lo que admitían. Bien hecho, dije simplemente. Se encogió de hombros, pero pude ver que estaba complacido con el elogio. Estos últimos meses habían sido transformadores para él, viéndolo salir de la sombra de su padre y asumir su propia autoridad. Los ejecutivos que una vez lo habían descartado como el hijo del jefe, ahora buscaban su opinión, respetaban sus decisiones. ¿Has hablado con tu madre esta semana?, pregunté dejando a un lado los informes. Una ligera sombra cruzó su rostro. Brevemente. Llamó por la reunión familiar de este fin de semana para los preparativos de Navidad. La Nochebuena se acercaba, nuestra primera gran festividad desde el cambio en la dinámica familiar. Tradicionalmente, se esperaba que las nueras trabajaran en la cocina junto a sus suegras, preparando comidas elaboradas para la familia extendida. Había desempeñado diligentemente este papel durante 5 años, soportando críticas sobre mi técnica, mi velocidad, mi comprensión de las tradiciones adecuadas. Este año sería diferente. Habíamos acordado, después de una considerable negociación, que la celebración principal de Nochebuena se llevaría a cabo en nuestro apartamento en lugar de en la casa de mis suegros. El significado simbólico de este cambio no pasó desapercibido para nadie. ¿Vendrá temprano para ayudar con los preparativos?, pregunté ya sabiendo la respuesta. Mateo esbozó una sonrisa irónica. Dijo que llegaría exactamente a la hora especificada en la invitación, no antes. Asentí aceptando este pequeño acto de resistencia por lo que era. ¿Y tu padre? Él vendrá. Ha estado más reflexivo últimamente. Creo que el susto de salud del mes pasado lo sacudió. El leve infarto de mi suegro había sido otro punto de inflexión en el reajuste de nuestra familia. Inmediatamente había conseguido el mejor cardiólogo de la ciudad. Lo visité a diario durante su corta estancia en el hospital y me aseguré discretamente de que todos los gastos médicos estuvieran cubiertos sin tocar las finanzas personales de mis suegros. No como un juego de poder, sino como una genuina demostración de responsabilidad familiar. He estado pensando, dije, cerrando mi computadora portátil, en ofrecerle a tu madre un puesto. Las cejas de Mateo se arquearon de sorpresa. ¿Un puesto? ¿Aquí en la empresa? Negué con la cabeza. En la fundación. No como directora, sino como asesora especial para los programas de arte. Siempre fueron su mayor interés, y las conexiones que ha cultivado a lo largo de los años son valiosas. Me estudió cuidadosamente. ¿Por qué harías eso? Después de todo, era una pregunta justa. Mi suegra no se había transformado de repente en una presencia cálida y acogedora en mi vida. Nuestras interacciones seguían siendo formales, cuidadosas, cada uno manteniendo una distancia educada del conflicto abierto. Las cenas familiares semanales eran ejercicios de contención.
con conversaciones limitadas a temas seguros y emociones estrictamente controladas. Porque aferrarse a la ira no sirve de nada, dije finalmente, y porque el verdadero poder proviene de la generosidad, no del castigo. Mateo extendió la mano sobre el escritorio y tomó la mía. Continúa sorprendiéndome, Sofía. Una esposa debe ser interesante, bromeé, citando un dicho tradicional con deliberada ironía. Él se rió, luego miró su reloj. Tengo que volver a la reunión de producción. ¿Cenamos en casa esta noche? Estaré allí a las 7, prometí. Después de que se fue, me volví hacia la ventana, mirando la ciudad que había sido mi hogar desde que me casé. Buenos Aires nunca se había sentido verdaderamente mía hasta hace poco. Siempre había sido una extraña. Una mujer de origen modesto que de alguna manera había atrapado al heredero de la fortuna de la familia Acosta. Ahora me había forjado mi propio lugar, no solo como la esposa de Mateo, sino como una mujer de sustancia e influencia por derecho propio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clara, mi cuñada. ¿Almorzamos mañana? Necesito tu consejo sobre algo. Otro cambio. La joven que una vez había tenido cuidado de no asociarse demasiado conmigo en presencia de su madre, ahora me buscaba regularmente, viéndome como una mentora mientras construía su propio negocio de diseño de moda. Más tarde esa tarde, salí temprano de la oficina para visitar la nueva sede de la Fundación Acosta. La auditoría se había completado meses atrás, revelando irregularidades financieras que se habían corregido discretamente sin escándalo público. La nueva directora, una respetada exdecana universitaria, había implementado estructuras de gobierno adecuadas y procesos de información transparentes. El enfoque de la fundación había cambiado sutilmente bajo mi guía. Menos énfasis en galas llamativas a las que asistía la élite, y más en programas sustantivos con un impacto medible. Becas educativas para niñas de zonas rurales, microcréditos para mujeres emprendedoras, educación artística en comunidades desatendidas, el tipo de trabajo que construye un legado en lugar de simplemente pulir una reputación. Mientras caminaba por el espacio luminoso y moderno, los miembros del personal se inclinaban respetuosamente. No con la deferencia temerosa que le habían mostrado a mi suegra, sino con un respeto genuino por mi visión y liderazgo. Era una distinción que me importaba profundamente. «Sra Acosta», me saludó la directora, saliendo de su oficina. «Qué bueno que pasó por aquí». Quería mostrarle los diseños preliminares para el nuevo centro de emprendimiento femenino. Pasamos una hora revisando planos, discutiendo presupuestos, refinando conceptos. Esta era la parte de mi nuevo rol que me brindaba la mayor satisfacción. No el poder en sí mismo, sino lo que se podía lograr con él. Las vidas que se podían mejorar, las oportunidades que se podían crear. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, encontré a Mateo ya allí, intentando cocinar la cena, una habilidad que nunca había necesitado desarrollar hasta hace poco. La imagen de él frunciendo el ceño ante una receta en su teléfono mientras revolvía algo que olía sospechosamente a quemado me hizo sonreír. ¿Necesitas ayuda?, ofrecí dejando mi bolso. Él levantó la vista con alivio. Por favor. Pensé que podría sorprenderte, pero me estoy dando cuenta de que cocinar es más difícil que cerrar negocios multimillonarios. Juntos, salvamos la comida. Un simple guiso de lentejas que su abuela me había enseñado durante mi primer año de matrimonio. Una de las pocas interacciones genuinamente cálidas que había tenido con su familia en aquellos primeros días. Mientras comíamos en la isla de nuestra cocina, con los ventanales del piso al techo mostrando el brillante paisaje nocturno de Buenos Aires, sentí una satisfacción que me había eludido durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Hablé con un agente inmobiliario hoy, dijo Mateo casualmente, rellenando mi vaso de agua, sobre la casa de mis padres. Me detuve, con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Ah, sí? Mi padre quiere venderla. Dice que es demasiado grande para ellos ahora, demasiadas escaleras con su problema de corazón. Observó mi reacción con atención. Están pensando en mudarse a un apartamento de lujo en Puerto Madero, más cerca de nosotros. Las implicaciones eran significativas. La casa familiar tradicional había sido el dominio de mi suegra, la manifestación física de su autoridad como la mujer mayor de la familia. Dejarla sería otro paso en su renuncia gradual a su antigua posición. ¿Y cómo se siente tu madre al respecto?, pregunté. Mateo se encogió de hombros. Conflictiva, pero creo que está empezando a aceptar que aferrarse al pasado no la ayuda a avanzar.
De hecho, vaciló. Preguntó si la ayudarías a elegir el nuevo lugar. Dijo que tienes un gusto aceptable en espacios modernos. Viniendo de mi suegra, esto era equivalente a un elogio efusivo. Casi me atraganto con el agua. ¿Dijo eso? ¿De verdad? Sus palabras exactas, confirmó con una sonrisa. ¿Lo harás? Consideré la petición, entendiéndola por lo que era. No solo asistencia práctica, sino una tentativa rama de olivo. Un pequeño reconocimiento de que quizás, después de todo este tiempo, podríamos encontrar algún terreno común. Sí, decidí. La ayudaré. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Mateo me observaba realizar mi ritual nocturno de desmaquillarme y aplicarme productos para el cuidado de la piel. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy?, dijo pensativamente. Somos más felices ahora que nunca. No solo tú y yo, sino toda la familia de alguna manera. Hay menos actuación, menos fingimiento. Encontré sus ojos en el espejo. La verdad suele ser mejor a largo plazo, incluso cuando es dolorosa al principio. La empresa va mejor. La fundación va mejor. Incluso mis padres parecen más en paz, ahora que no cargan con el secreto del inminente desastre financiero. Se paró detrás de mí, apoyando ligeramente las manos en mis hombros. Tú hiciste eso, Sofía, no destruyéndonos sino reconstruyendo. Cubrí su mano con la mía, recordando a la joven novia asustada que había sido, desesperada por ser aceptada por su familia, herida por cada comentario frío y mirada despectiva de mi suegra. Esa chica me parecía una extraña ahora, de otra vida. Lo hicimos juntos, corregí suavemente. Tú encontraste tu voz, yo encontré mi fuerza. Por la mañana, llamaría a mi suegra para hablar de la búsqueda del apartamento. No sería una conversación cálida y amorosa. Teníamos demasiada historia para ese tipo de transformación, pero sería respetuosa, adulta, quizás incluso productiva. Pequeños pasos hacia un nuevo tipo de relación. La empresa seguiría creciendo bajo nuestro liderazgo conjunto. La fundación ampliaría su trabajo. Nuestra familia evolucionaría, encontrando nuevas tradiciones para reemplazar las que ya no nos servían. Y yo avanzaría sin el peso del resentimiento que había impulsado mi búsqueda inicial de justicia. Mi venganza, si es que todavía se podía llamar así, no había llegado en forma de la destrucción de mi suegra. Había llegado en forma de mi propia elevación, no solo en estatus o poder, sino en autoconocimiento y certeza. Había descubierto que era más fuerte, más capaz, más resiliente de lo que nadie me había dado crédito, incluyéndome, quizás, a mí misma. Una nueva era había comenzado de verdad, no solo para el negocio de la familia Acosta, sino para todos los que llevábamos el apellido Acosta. Y en esta nueva era, ya no era la extraña que luchaba por encontrar su lugar. Estaba en el centro, ayudando a trazar el rumbo para las generaciones venideras.